una decisión de inversión, que analiza variables y que tiene arriba de la mesa un escenario de una mala cosecha en el mercado nacional que le hace pensar o le hace especular que probablemente el tipo de cambio sea, o sea, la relación entre el peso y el dólar sea mayor en el mediano plazo. No sabemos si eso va a ser efectivamente así, y ahora podemos ver algunas alternativas para que eso no sea así, pero especula con que efectivamente si compra dólares en el mediano plazo va a obtener una mayor ganancia que la que obtendría optando por la otra alternativa de inversión que tiene en este modelo cerrado que estamos planteando, que es invertir en activos en pesos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos mirando? No estamos analizando la demanda agregada de dólares de la economía, sino que estamos mirando la expectativa de inversión y la decisión de inversión de los privados y cómo juega una expectativa determinada generada por una situación coyuntural como puede ser una mala cosecha. Entonces, lo que vamos a intentar ver acá es que el aumento de la demanda de dólares tiene algún impacto en el funcionamiento de los sectores institucionales de la economía, fundamentalmente en dos: en los bancos privados, o los bancos comerciales que veíamos en la clase pasada, y el Banco Central. Entonces, si esa expectativa de evaluación genera un aumento de la demanda de dólares, en este caso, estamos planteando billetes físicos. ¿Qué quiere decir billetes físicos? Es, voy a satisfacer mi demanda de dólares yendo al banco para que me dé los dólares y yo me los lleve del sistema financiero, ¿no? Entonces, lo que plantea el ejercicio es, bueno, todo el incremento de la demanda se canaliza hacia los billetes físicos, utilizando los pesos depositados en los depósitos a la vista, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es, yo voy al banco, o a través del home banking, transformo mis activos en pesos en dólares, ¿sí? Eso modifica la situación patrimonial de quién. El Banco Central no. En principio modifica la situación patrimonial mía y modifica la situación patrimonial del banco, ¿sí? ¿Al banco qué le hace? ¿Qué es lo que le reduce? Los dólares disponibles. Le reduce sus activos en dólares, pero le reduce su pasivo también. Porque recuerden que los depósitos a la vista que tenemos nosotros en los bancos son parte del pasivo de los bancos. Entonces, en esta idea que nosotros venimos viendo desde el principio de la materia, que tiene que ver que la relación entre activos y pasivos es una relación de financiamiento, en tanto para que existan determinados pasivos, determinados activos, de algún lado tienen que salir los fondos, la situación patrimonial del banco se modifica. ¿Sí? Por supuesto, pierde determinados activos, que son sus reservas en dólares, pero disminuye su pasivo en relación a nosotros, ¿sí? Entonces, acá está planteado ese momento del ejercicio, ¿no? Es todo el incremento de la demanda, se canaliza a billetes físicos, y esa demanda se satisface mediante los depósitos a la vista que tenemos nosotros, o que tienen los privados en esos mismos bancos. Que como habíamos visto son de rápida disponibilidad, o sea, son depósitos líquidos, es dinero líquido de rápido acceso. ¿Quiénes son los que nos van a ofertar los dólares en este modelo? Los bancos, ¿no? No estamos analizando acá el sector informal de las cuevas y demás, ¿no? Estamos trabajando con estos sectores formales. El sector privado va a sustituir esos activos en pesos, o sea, mi depósito en pesos que yo tenía en el banco, lo voy a sustituir por activos en dólares,
Y los bancos van a soportar lo que les decía, una caída de sus pasivos, esos mismos depósitos, como contrapartida a una menor tenencia de activos en moneda extranjera. ¿Sí? Nosotros habíamos visto en la clase pasada cuáles eran los activos de los bancos, cuáles eran los pasivos, entonces vemos que esa relación acá se modifica. ¿Qué es lo que van a hacer los bancos cuando vean disminuidos sus activos en dólares? Bueno, una alternativa es que busquen compensar esa caída y salgan a comprar dólares a otros bancos. ¿Sí? Ese primer momento, digo, donde el banco sale a cubrir la caída de sus activos en dólares, pidiéndole a otros bancos comerciales que le vendan dólares, si eso se incrementa por una expectativa, y digo, por una demanda de privados que estamos yendo al banco a pedir dólares, genera lo que se denomina una demanda agregada, o sea, un montón de bancos comprándose entre sí dólares, ¿sí? Para incrementar sus activos en dólares y para poder seguir satisfaciendo la demanda de sus clientes. Eso no es una corrida, pero sí es una situación donde hay muchos actores institucionales buscando el mismo activo, ¿no? Digo, estamos todos tratando de hacernos del mismo activo, nosotros para aumentar nuestras riquezas y los bancos para sostener su nivel de activos en dólares. Entonces, acá está planteado, los bancos ven disminuidas sus existencias en los billetes, aumentarán la demanda de efectivo en moneda extranjera de otros bancos, ¿no? A partir de la caída del activo en moneda extranjera, aumento la demanda de moneda extranjera a otros bancos y genero un concepto que podemos denominar como demanda agregada de divisas. Esa demanda agregada de divisas puede tener una primera consecuencia que es, ¿cuál? ¿Cuál sería la primera consecuencia de una demanda agregada de divisas? En economía clásica aumenta la demanda. El aumento del tipo de cambio. Exactamente. ¿Quién es el actor que puede intervenir y tomar una decisión para poder frenar ese aumento del tipo de cambio? El Banco Central. El Banco Central. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Pone a disposición una determinada cantidad de divisas, satisface esa demanda, todo el mundo contento, baja la corrida, el tipo de cambio no se modificó. ¿Se entiende? Entonces acá está planteado, en ese caso el Banco Central puede vender los billetes, dólares billetes que los bancos en su conjunto están demandando, de modo tal de impedir que suba el precio de la divisa como consecuencia del exceso de demanda por parte del público. Recordar que en este ejemplo los bancos solo son intermediarios de esa mayor demanda de dólares. Como vimos, los billetes en moneda extranjera forman parte de las reservas del Banco Central, de modo tal que para evitar la suba del tipo de cambio, el Banco Central debe hacer uso de sus propias reservas. ¿Sí? Esto es el modelo clásico de los últimos años de la economía, digo, es el incremento del tipo de cambio en pos de resguardar las reservas del Banco Central, en pos de desalentar el ahorro en dólares, propuestas alternativas de fortalecer otro tipo de inversiones, o sea, subir la tasa de interés para que a mí me resulte más atractivo invertir en pesos en un plazo fijo que ir a demandar dólares. ¿Cuál es el punto de llegada de esta situación? En la situación de hace, creo que ya casi un año, para resolver este problema. Hay dos resoluciones que se toman desde el Banco Central para resolver este problema. La restricción de la compra. Sí. Y los impuestos. Bueno, los impuestos es otra forma para restringir la compra. Y el otro, que es más fácil. El aumento. El cepo, o sea. Cepo. Sí, pero hay otro que es consecuencia más sintética, que es incrementar el valor de la divisa, ¿no? Devaluar. O sea, uno ahora que vio toda la peli, le parece que la conclusión lógica de esto fue la restricción de la compra, ¿no? Pero en el camino hubo un proceso de devaluación, ¿no? Porque la realidad es que el tipo de cambio oficial
es distinto hoy que hace un año atrás. Entonces, es importante, digo, entender que las alternativas de decisión o para desincentivar la compra de dólares y forzar a los privados a que vayan a otro tipo de inversión son variadas, ¿no? En este caso se utilizaron varias, y la situación y la demanda de dólares, la especulación sobre la devaluación es tan alta que se devalúa, se pone un cepo, se vuelve a devaluar, se pone un impuesto, se vuelve a devaluar, se restringen las cantidades, y así con el objetivo de resguardar ¿qué cosa? La moneda nacional. Las reservas. Las reservas del Banco Las Central. reservas del Banco. ¿Sí? Porque en última instancia, si ustedes lo ven en el modelo que estamos analizando nosotros, es la demanda privada agregada por una expectativa de devaluación, tiene un primer impacto sobre ¿quiénes? Sobre los bancos privados. Los bancos privados hacen su circuito, se compran dólares entre sí, satisfacen la demanda, y en un momento determinado, esa demanda empieza a presionar sobre el tipo de cambio. El banco te dice, no, yo ya no te voy a vender la misma cantidad, no sé, el banco francés le dice al Banco Río, no te voy a vender los miles de dólares que me estás pidiendo al mismo precio que te los vendí ayer, te los voy a vender a otro precio, eso modifica el tipo de cambio de los bancos, la relación interbancaria. ¿Quién interviene? El Banco Central. Dice, no, muchachos, tranquilos, los dólares los pongo yo, mantiene el tipo de cambio. Se sigue reproduciendo el modelo, llega un momento que el Banco Central dice, no, modifico el tipo de cambio, subo la tasa de interés, se sigue reproduciendo el escenario, restringe la compra. Bueno, todo ese tipo de procesos escalonados tienen en última instancia como destinatario al Banco Central. Esto es interesante y es importante porque las consecuencias de las expectativas devaluatorias que se generan en Argentina repercuten en última instancia sobre el Banco Central, o sea, sobre las propias reservas que tiene el Estado argentino en moneda internacional. Entonces digo, es importante analizar cómo los sectores institucionales van corriendo, pero en última instancia el que termina saliendo a responder es el Estado, ¿sí? Bueno, esto es un planteo que es relativamente sencillo, pero que es importante para ver la vinculación entre activos y pasivos y cómo la modificación cualitativa de los activos que en una determinada decisión de inversión genera una decisión escalonada que termina repercutiendo en una decisión del Banco Central. Bueno, alternativas que tienen los bancos como para obtener más dólares de parte del Banco Central es utilizando las reservas que tienen los bancos en pesos en el Banco Central y diciéndole, yo tengo tantas reservas en pesos en el Banco Central, dame esas reservas en dólares. El Banco Central reduce esos pasivos que tenía con los bancos comerciales, reduce su activo en dólares, le mandan los dólares. El banco privado reduce sus pasivos en pesos con nosotros, reduce sus activos en dólares, nosotros reducimos nuestra tenencia en activos en pesos y las transformamos en activos en dólares. ¿Sí? Se los hice rápido, pero ese es el caminito que nosotros vamos a ir viendo de modificación de activos y pasivos. ¿Qué es lo que hace eso? Que al final de este movimiento que hicimos, está planteado, se modificaron los balances de todos los sectores que intervinieron. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Central perdió reservas internacionales, ¿sí? Pero va a tener menos pasivos en pesos con los bancos privados. Los bancos privados habrán perdido parte del depósito que tenían en el Banco Central, o sea, reducen sus activos con el banco que tenían en el Banco Central, pero al mismo tiempo reducen sus pasivos en pesos con nosotros, y nosotros vamos a tener nuestros activos con una composición cualitativa distinta. ¿Sí? Transformamos nuestros activos en pesos, los transformamos cualitativamente y ahora están en dólares. ¿Sí? Más o menos. José, Agustín, Camila. Sí, profe, se entiende. ¿Estamos? Sí, el objetivo de analizar este modelito chiquito es entender
que el mecanismo de financiamiento de activos y pasivos ya no es el que habíamos visto en la primera parte de la materia, donde analizábamos una única unidad institucional, que era la empresa, sino que acá analizamos un conjunto de unidades institucionales que modifican sus activos y sus pasivos en función de las demandas de cada uno de esos sectores, ¿sí? O sea, el activo de un sector sale del activo de otro sector, el pasivo de un sector se reduce en función de su incremento de un determinado activo y demás. Esto después está desarrollado para otros ejemplos, lo pueden ver, lo pueden analizar, pero conceptualmente me interesa que retengan este concepto y esta idea de que ya no trabajamos en un solo universo, en un solo escenario, sino que trabajamos con los activos y pasivos de varios sectores institucionales. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Perfecto. Otra alternativa, Sí, entendió. bueno, que yo la planteé, pero la retomo un segundo, es, estamos hablando de que uno va a tomar una decisión de inversión, y esa decisión de inversión, como bien les dije, no es individual, o sea, no se basa solo en la inversión, sino que es relativa a otro tipo de inversiones. Una alternativa que tiene el Banco Central es subir la tasa de interés, ¿sí? Si el Banco Central me propone una tasa de interés más alta, puede desincentivar la demanda de dólares, porque en la cuenta final que yo haga en relación al incremento de mi riqueza, la tasa que me ofrece como plazo fijo puede ser mejor o puede ser más interesante que la que vaya a obtener en relación a esa expectativa de devaluación. ¿Qué otra característica tiene esa decisión de inversión de ir por el plazo fijo? Que no es tan variable, o sea, no es tan riesgoso el ir por eso, o sea, te aseguras cierta cantidad de intereses o de valor, digamos, cosa que con el dólar no, porque el dólar puede subir, bajar, varía. Exactamente, ¿sí? Eso es importante también, digo, que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno no solamente toma la decisión de inversión en función de la especulación, sino también la toma en función del riesgo. Volvemos al ejemplo del inversor de la bolsa, que no toma una decisión de ir por toda la ganancia o por la mayor ganancia, sino que toma una decisión más conservadora y dice, yo me garantizo mi ganancia. Entonces el Banco Central juega fuerte en ese sentido, porque no solamente te ofrece una determinada rentabilidad, sino que te ofrece una determinada seguridad en tu inversión, ¿sí? Que para un inversor chico puede ser interesante, porque un inversor chico tiene poco margen para afrontar una pérdida grande, como puede ser una apreciación del tipo de cambio, ¿sí? Entonces eso es para que lo vayamos trabajando y lo vayamos teniendo en cuenta, cómo juega no solo la tasa, sino que también juega la certeza, ¿no? La cuestión de la seguridad en la inversión. Bueno, este es otro modelito que lo vamos a ver un poco más por arriba, pero lo tienen bien desarrollado en el texto, que lo que intenta mostrar es este concepto de creación secundaria del dinero. Acá lo que se hace es analizar la situación patrimonial de una persona en el momento en que va a tomar un préstamo, ¿no? Entonces, el primer dibujito que está acá hace referencia a la primera situación, este que está acá, en donde la persona tiene determinados pasivos y tiene determinados activos, algunos los tiene en depósitos en pesos y el otro los tiene en efectivo. Entonces, acá el ejemplo dice, imaginemos que Julia va al banco a pedir un préstamo por 100, como está explicado en este gráfico. El préstamo otorgado se traduce en un incremento de su pasivo, ¿sí? Mientras que simultáneamente aumenta su activo, ¿no? Acá de vuelta tenemos el modelo donde la compensación del incremento del pasivo de algún lado sale, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, yo asumo una obligación, incremento mi pasivo, en este caso en 100.
Por lo general, el esquema del préstamo es que el dinero te lo acreditan a vos en la cuenta, ¿no? Vos un día entras al banco y tenés un montón de plata que decís, fantástico, pero bueno, vos sabés que eso en algún momento lo tenés que devolver. Bueno, ese segundo momento es el que está reflejado acá, donde la composición patrimonial se llama Julia, se modificó, ¿no? Julia tiene una composición patrimonial distinta, tiene un activo muy importante ahora, de 100, pero por supuesto tiene un determinado pasivo. Ahora lo que vamos a analizar y lo que vamos a ver es, bueno, qué ocurre del lado del banco. Cuando el Banco Comercial otorga el préstamo a Julia, ese préstamo que le otorga a Julia es un activo para el banco, y lo que hace es incrementar el saldo de su cuenta en un pasivo, como un pasivo, porque le deposita su plata a Julia en la cuenta que Julia tiene en ese banco, ¿no? Nosotros dijimos que los depósitos que tenemos nosotros en los bancos, para los bancos son pasivos, ¿sí? Entonces, en la situación inicial, el banco tenía determinada cantidad de pasivos como depósitos, tenía determinadas reservas y tenía determinado efectivo. Al producirse la demanda de Julia de un préstamo, el banco modifica su situación patrimonial, otorgando un nuevo préstamo, ¿sí?, que se constituye en un activo para el banco, pero también incrementa en la misma proporción su pasivo, porque ese préstamo se lo da a Julia y se lo da en su cuenta corriente y es de Julia. O sea, ese dinero ahora es de Julia. Se puede ver que el banco no necesita tener primero un depósito real para poder generar el préstamo. Al contrario, fue el préstamo que otorgó el banco, o la decisión de Julia de pedirlo, el que genera ese depósito. ¿Sí? Esto es una cuestión media conceptual, pero pensémoslo desde la perspectiva de que los bancos manejan muchísimo dinero y que para generarte a vos ese saldo positivo en tu cuenta corriente, no necesariamente necesitan sacar ese dinero de algún lado. ¿Sí? Vos tenés un compromiso y ellos te generan un saldo positivo en la cuenta corriente. Es un esquema de creación de dinero. ¿Sí? Los tipos modifican tu composición patrimonial, te acreditan, en este caso 100, ¿sí? Incrementan el activo que tienen en relación a vos, y vos incrementás tu activo en efectivo en ese momento, ¿no? No sacaste la plata todavía del banco, la plata está ahí, es un movimiento financiero, es un movimiento bancario, que modifica tu situación patrimonial y crea de alguna forma dinero. Esto es lo que está aplicado acá, este es el movimiento. Con este ejemplo tan sencillo se puede ver que el otorgamiento de un préstamo por parte del banco crea dinero, ya que ahora Julia cuenta con 100 en su cuenta que antes no tenía y que puede utilizar para comprar un bien. ¿Estamos? Sí, es sencillo. Ahora veamos el segundo movimiento, ¿no? Que es que ese préstamo que pidió Julia es para comprar una casa, y para eso necesita pedir un préstamo. Como eso sucede, el banco le acredita el saldo en su cuenta por el monto correspondiente, que luego va a utilizar esa persona para pagarle al vendedor de la casa. ¿Sí? Al vendedor de la casa le va a hacer una transferencia de ese dinero. No va a retirar el dinero, sino que le va a hacer una transferencia. ¿Por qué le va a hacer una transferencia? Porque lo que nos interesa ver acá es la relación entre los bancos. ¿Sí? ¿Cómo funciona la relación entre los bancos? Suponiendo que el que vende la casa tiene otro banco, ¿no? Pongamos que nosotros pedimos un préstamo en el banco francés y vamos a comprarle la casa a un señor que tiene su cuenta en el Santander. Utiliza esos fondos para pagarle al vendedor de la casa a quien le transfiere dicho depósito. Así el comprador ahora tiene un nuevo activo, ¿no?, que es la casa, y un nuevo pasivo, que es el préstamo. Mientras que el vendedor tiene un nuevo activo, que es el nuevo depósito. No sé si se llega a ver, más o menos.
Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, esta es la situación inicial, tenemos el comprador de la casa, tiene sus depósitos y tiene su efectivo, que son sus activos, tiene determinados pasivos. Este es el vendedor tiene como activo la casa, tiene depósitos y tiene dinero en efectivo y tiene sus pasivos. Este es el momento cero. Al momento siguiente se incrementa el activo del comprador porque pidió el préstamo, se incrementa el pasivo de ese comprador porque tiene una deuda con el banco, y la situación patrimonial del vendedor de la casa sigue siendo la misma. ¿Sí? No se modificó la situación patrimonial. En el tercer movimiento, el comprador de la casa realiza la compra. Fíjense que no modifica su pasivo, ¿sí? Pero sí modifica su activo, ¿no? Transforma ese dinero en una casa. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Pero su pasivo sigue siendo el mismo. Y el otro que modifica su patrimonio es el vendedor, porque el vendedor reemplaza el activo casa por el activo dinero. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? El concepto, o sea, la idea que está acá detrás de esto es que fíjense que las barritas siempre tienen la misma altura entre activos y pasivos. Digo, lo que se intenta mostrar acá es que existe un mecanismo de financiamiento. De algún lado salen los fondos que a mí me posibilitan modificar la composición cualitativa de mis activos. La modificación cualitativa de mis activos implica una modificación de mis pasivos. En el ejemplo siguiente, lo que pasamos a analizar ahora es lo más frecuente es que el vendedor y el comprador utilicen bancos distintos. Entonces, cuando la transacción se lleva a cabo, el banco comprador, ¿sí? El banco del comprador, perdón, deberá transferirle el depósito al banco del vendedor. Y para eso utiliza las reservas bancarias. ¿Qué es este concepto de reservas bancarias? Que es importante, lo habíamos visto en la clase anterior. Todos los bancos que participan del sistema financiero argentino tienen una parte de sus activos, los tienen depositados en el Banco Central. ¿Sí? Entonces, el movimiento que va a pasar entre el Banco Francés y el Banco Santander Río por esta operación financiera que realizan dos personas, no se va a hacer entre los dos bancos. ¿Sí? No va a ir el camioncito de Prosegur con la plata del Banco Francés a el Banco Santander a llevarle los 100 de la compra que hizo Julia. ¿Se entiende conceptualmente lo que estoy diciendo? ¿Dónde se va a hacer esa operación? En las cuentas que tienen los dos bancos en el Banco Central. ¿Sí? Y se van a hacer esa compensación, se va a hacer en el Banco Central. ¿Qué es lo que sucede? Es que probablemente haya montones de operaciones entre esos dos bancos. Entonces, al finalizar del día, lo que hay es una cuenta, es un neteo entre las operaciones que hubo del Banco Central al Banco Francés y del Banco Francés al Banco, del Banco Santander al Banco Francés y del Banco Santander al Banco Francés. Todo eso se hace... Como los movimientos de saldos, digamos. Exactamente, Micaela, exacto. Pero se hace a través del Banco Central y de los depósitos que tienen esos bancos en el Banco Central. Acá está explicado, lo más frecuente es que el vendedor y el comprador utilicen bancos distintos. Entonces, cuando la transacción se lleve a cabo, el banco del comprador debería transferir el depósito al banco del vendedor y para eso utiliza sus reservas bancarias. Volviendo al cuadro de los balances contables, lo que hace el Banco Central en este caso es debitar las reservas de la cuenta del banco comprador y acreditarlas en la cuenta del banco vendedor. ¿Se entiende? Sí, esto tiene que ver con, la modernidad, tiene que ver con la modernización de los sistemas, tiene que ver con esquemas mucho más ágiles y de seguridad financiera. Antes sí estaba el camioncito de Prosegur que iba y le llevaba la plata de un banco a otro. Pero en este caso existe un intermediador, que es el Banco Central, que lo que hace es regular
¿sí? Y compensar las miles y miles de operaciones financieras que se realizan todos los días en todos los bancos. ¿Se entiende? Maribel, José, Agustina, Sí, sí, se entiende, profe, se entiende. Zaida, Jimena, a los que no veo. Sí, profe, se entiende. Bueno, Sí, se entiende, profe. lo vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Bueno, acá lo que se analiza y lo que se hace es el seguimiento de toda esta operación, ¿no? Nosotros tenemos esta situación inicial, que es la del banco del comprador, y la situación inicial del banco del vendedor, ¿no? Cada uno tiene también su relación respectiva entre depósitos, reservas y efectivo. Ese que figura en verdecito, o por lo menos yo lo veo en verdecito, que son las reservas, son lo que tienen los bancos depositados en el Banco Central. ¿Sí? Entonces, ambos tienen reservas en el Banco Central en el momento 1. Al generarse la operación financiera en el momento 2, el banco del comprador modifica su composición patrimonial, tiene un nuevo depósito, que es el dinero que le acreditó a Julia para que compre su casa, y tiene un nuevo activo que es esa deuda que asumió Julia con ese banco. La situación del banco vendedor por ahora sigue siendo la misma. Al finalizar el día, cuando se realiza la compensación, porque efectivamente se hizo la venta de la casa, acá está reflejado la transferencia de las reservas que tenía el banco del comprador en el Banco Central a el banco del vendedor, pero si se fijan, lo que se modifica es el verdecito, ¿sí? Lo digo así para que se entienda, ¿sí? No se mueve el azul, ¿sí? Si se moviera el azul, iría el camioncito de Prosegur a llevarle el dinero al Banco Santander. En este caso no, lo que se modifica son las reservas en el Banco Central, que son las reservas que tenía el banco del comprador. Por supuesto, el banco del comprador no pierde el activo préstamo, sino lo que hace es reduce sus reservas en el Banco Central. El banco del vendedor aumenta sus reservas en el Banco Central en la proporción similar, en la misma proporción, y genera un depósito en el vendedor de la casa. ¿Sí? Silencio total. ¿Lo siguen? Sí, profe, sí. Sí, los Se colores entiende. ayudan a ver dónde está cada cosa. Digo, me interesa este concepto. Digo, acá lo que se modifica son las reservas en el Banco Central del banco de la persona que está comprando la casa, y se modifican las reservas de la persona que está vendiendo la casa. Pero esa modificación se hace en un tercero, se hace en una institución, que es el Banco Central, que es la que posibilita que esto se realice todos los días, a gran escala, en miles y millones de pesos, todo el tiempo. ¿Sí? Y acá está hecho el cierre, que lo que busca o lo que intenta plantear es que necesariamente el banco del comprador, como tuvo una modificación en sus activos, ¿sí? Porque tuvo que hacer una transferencia, tuvo que sacrificar reservas en el Banco Central para compensar esa operación financiera, va a salir a buscar al mercado, ¿qué cosas? ¿Nuevos depósitos? Exactamente. Va a salir a buscar nuevos depósitos para poder incrementar sus reservas en el Banco Central. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es ese salir a buscar nuevos depósitos al mercado para incrementar las reservas en el Banco Central? Subiendo la tasa. Exactamente. Ofreciendo alternativas de inversión, ofreciendo
alternativas de depósito, vendiendo, como nos pasa a todos los días, no sé si todos los días, pero que nos llama una persona del banco X y nos dice, "Che, te quiero ofrecer una cuenta en el banco, no sé qué, con tarjeta de crédito Gold, y bla, 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 no, gracias, ya tengo, no, pero mirá que viene con un seguro". Bueno, eso es el sistema financiero tratando de atraer nuevos clientes para compensar y para aumentar sus reservas y poder hacer este tipo de compensaciones, ¿sí?, que se producen todos los días, ¿sí? Desde el momento que nosotros tomamos la decisión de cambiarnos de banco, de aceptar el llamado por teléfono y decirle, dale, mandame las tarjetas y no sé qué, me voy al banco nuevo, esos depósitos que nosotros recibimos por nuestro sueldo le permiten a ese banco volver a compensar, ¿se entiende?, esa operación que tuvo el día anterior, y bueno, y así constantemente. ¿Me siguen? ¿Cuál es el negocio de esta operación? ¿Qué es lo que va a intentar hacer el banco para obtener alguna ganancia? Porque el banco no hace todo esto porque es benevolente con el sistema financiero argentino y es benevolente con nosotros y nos hace favores para que hagamos transacciones de compra y venta de propiedades. ¿Cuál es el negocio de esta operación? Los intereses que te cobran en los préstamos. ¿Que van a ser mayores a qué? A la tasa de interés que te cobra al principio por los depósitos. Que te paga. Que te paga, sería, sí. ¿Se entiende? El préstamo que le hace el banco del comprador a a Julia, ¿sí?, en el primer momento va a tener una tasa de interés. Esa tasa de interés, el banco va a intentar que sea más alta que la que te ofrecen acá, al final de la operación. Es cuando vos le prestás al banco tu dinero para que te lo guarde. ¿Sí? Ese es el mecanismo más sencillo del sistema financiero. ¿Sí? El banco te otorga un determinado crédito por una determinada tasa y busca compensar ese dinero que te prestó, pidiéndole a otros que le presten plata, o sea, que depositen en la cuenta del banco, a cambio de obtener una tasa de interés que va a ser menor que la que le cobró a aquel que le prestó el dinero. ¿Sí? Ese es el negocio de los bancos y es la competencia interbancaria, ¿no? Digo, ese es el último punto del planteo, es, bueno, ¿cómo hacen los bancos para ganar plata en todo esto? Bueno, te prestan a una tasa más alta que la que te pagan si vos depositas el dinero. ¿Estamos? Ya se termina la cosa. Bueno, yo les subí todo esto, tienen el artículo.